Estimados estudiantes, esta clase estaremos trabajando una primera parte en la resolución de ejercicios sobre cantidad de calor. Vamos con el primer ejercicio. El enunciado dice lo siguiente. ¿Qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos? Entonces tenemos aquí como primer dato masa igual 50 gramos. Tenemos aquí 50 gramos de acero. Esto es muy importante, ¿no? La sustancia sobre la cual vamos a trabajar. Que pasa de 50 grados Celsius, entonces podemos hablar de una temperatura inicial de 50 grados Celsius hasta 140 grados Celsius. Por lo tanto, temperatura final 140 grados Celsius. Me pide calcular la cantidad de calor, por lo tanto tenemos a Q como incógnita, ¿sí? Entonces tenemos Q como incógnita. Y un dato muy importante es el calor específico. Nótese una cosa importante, ¿no? Que dentro de la cantidad de calor tenemos que Q es igual a la masa por el calor específico y por la variación de temperatura delta T. Perfecto, entonces sabemos muy bien que la masa tenemos ya como dato 50 gramos. El calor específico es muy importante que nosotros nos fijemos dentro de la tabla que les había proporcionado sobre la cantidad de calor en la cual enuncia justamente el calor específico en cada una de las sustancias. Y la variación de temperatura que podemos obtener tanto de la temperatura final como la temperatura inicial. Entonces, cuando hablamos del calor específico, en este caso para el acero, tenemos el dato de 0,11 kilocalorías, todo sobre kilogramo por grado Celsius, ¿no? Entonces eso vamos a anotar sobre kilogramos grados Celsius. Kilogramos grados Celsius. Entonces, ese es el dato importante que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que es importante fijarnos en la tablita con qué material estamos trabajando, con qué sustancia, ¿no? En este caso, el acero. Perfecto, entonces me pide calcular la cantidad de calor. Un dato también muy importante, recordemos que la cantidad de calor es positiva cuando absorbe calor. Y si es negativa, está cediendo calor. Este es un dato que tenemos siempre que tener en cuenta en la elaboración de los problemas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar directamente ya con los datos. Tenemos entonces que hace falta primero determinar el valor de la variación de temperatura, ¿no es cierto? Voy a sacar acá, variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial o temperatura sub cero, ¿no? Entonces, reemplazando los datos, me quedaría aquí, la temperatura final tenemos los 140 grados Celsius, 140 grados Celsius, menos los 50 grados Celsius. Entonces, esto me da como consecuencia que la variación de temperatura delta T sea igual a 90 grados Celsius. Muy bien, 90 grados Celsius. Perfecto, entonces tenemos el dato de la variación de temperatura, algo que nos hacía falta, porque el calor específico tenemos ya el dato extraído de la tabla, la masa tenemos los 50 gramos, que también es muy importante darnos cuenta, ¿no? Si el calor específico viene en kilocalorías y las unidades de masa en kilogramos, es importante entonces que la masa también cambiemos de 50 gramos a kilogramos, ¿cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta, voy a poner aquí también una indicación que hay que pasarle a kilogramos. Es muy importante para poder trabajar con las unidades correctas, ¿no? Perfecto, entonces partiendo de esta premisa, vamos a calcular ahora sí la cantidad de calor. Muy bien, vamos a reemplazar entonces los datos. Voy a borrar esta parte de aquí que ya no hace falta. Recordemos 90 grados centígrados del valor del calor, el valor de la variación de temperatura.
Muy bien, continuando con la resolución del problema, habíamos determinado en un paso anterior la variación de temperatura a 90 grados Celsius, hemos señalado aquí. Entonces vamos a proceder con el reemplazo en la fórmula de cantidad de calor, ¿no? Entonces tenemos que cantidad de calor Q es igual a la masa, recordemos pasar a kilogramos, para pasar de gramos a kilogramos se lo divide para 1000, ¿no? Entonces me daría como consecuencia 0,05 kilogramos multiplicado por el calor específico 0.11 kilocalorías, todo sobre kilogramo grados Celsius, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar las unidades, son muy importantes, sería kilogramos grados Celsius. Perfecto. Y por último, por la variación de temperatura que habíamos determinado que son los 90 grados Celsius. Perfecto, entonces vamos a tener en cuenta que en el caso de las unidades deben ser simplificadas. Vamos a ver cuál podemos simplificar. Se van los kilogramos con los kilogramos, ¿sí? Los grados Celsius con los grados Celsius. Y me queda, como es lógico, la cantidad de calor en kilocalorías. Por lo tanto, nosotros al realizar las operaciones, tenemos que la cantidad de calor, vamos a hacer cada uno de los datos, me quedaría 0,05 multiplicado por 0.11, el valor del calor específico del acero, y por 90 me da como consecuencia 0,495 kilocalorías. 0,495 kilocalorías. O también lo que sería equivalente a 495 calorías. Nótese una cosa importante, el valor es positivo, por lo tanto habíamos mencionado que al ser positivo absorbe calor. Eso voy a anotar aparte porque es muy importante que se tenga en cuenta, ¿no? Absorbe calor. Perfecto. Entonces el problema, como ustedes acaban de observar, es sencillo, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta son las unidades. Fijarnos primeramente en las unidades del calor específico y según esas unidades, nosotros podemos hacer el cambio tanto en las unidades de masa, ¿no? O posiblemente incluso en las unidades de la temperatura. Esto sería la solución a un primer problema. Vamos a pasar a un segundo ejercicio. En este segundo ejercicio, el enunciado nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la variación de temperatura? Entonces tenemos ya como primer dato por descubrir, delta T, la variación de temperatura es la incógnita, que sufre una masa de 200 gramos, 200 gramos, ponemos aquí la masa, es equivalente a 200 gramos de aluminio, es muy importante, ¿no? Nótese, hay que averiguar el valor del calor específico del aluminio, que absorbe 1000 calorías. Por lo tanto, el dato de las 1000 calorías es referente específicamente a Q, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de 1000 calorías, pongamos aquí los 1000 calorías. Perfecto, entonces, tenemos los datos planteados, me pide calcular la variación de temperatura. Entonces, vamos a trabajar, como en el primer programa lo hicimos, partiendo de la cantidad de calor, ¿no? De la fórmula de la cantidad de calor. Cantidad de calor Q es igual a la masa por el calor específico de la sustancia y por la variación de temperatura. Perfecto, entonces tenemos la ecuación de cantidad de calor en donde nosotros podemos despejar la variación de temperatura, ¿cierto? Entonces, haciendo el cálculo, me quedaría que la variación de temperatura, vamos con otro color, variación de temperatura, vendría a ser igual ¿a qué? Sabemos muy bien que la masa y el calor específico están multiplicando a delta T, ¿no es cierto? Entonces pasan al otro lado dividiendo a la cantidad de calor Q. Por lo tanto, tendríamos Q todo sobre
la masa por el calor específico. Por el calor específico. Perfecto, entonces, en base a esta ecuación vamos a determinar la variación de temperatura, ¿no? Reemplazando los datos me quedaría... una cosa que me olvidaba también, antes de reemplazar los datos, verifiquemos las unidades. Tenemos los 200 gramos y el valor de calor específico tenemos en kilogramos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que pasarle a gramos. Anotemos también esto para tener pendiente. Si ustedes no recuerdan cómo transformar de gramos a kilogramos, tiene la tablita de conversión de unidades, pero aquí directamente puedo yo dividirle para 1000, ¿no? También una cosa importante, un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es el calor específico, en este caso, del aluminio, ¿no? Según la tabla tenemos el calor específico del aluminio es de 0,215 kilocalorías por kilogramo grados Celsius, ¿no? Entonces, en base a ese dato vamos a trabajar, vamos a reemplazar en la fórmula, sería entonces igual, a ver, esperamos que nos avance aquí este problemita, si no lo hacemos en la parte de abajo, ¿no? Entonces, tendríamos, reemplazando los datos, la cantidad de calorías, que también es un dato muy importante. Vean, tenemos aquí en el calor específico en kilocalorías y aquí tenemos en calorías, por lo tanto, sería importante que también la unidad de calorías le pasemos a kilocalorías. ¿Sí? Sabemos perfectamente que la palabra kilo me indica 1000, ¿sí? Entonces serían 1000 calorías, por lo tanto, vendría a ser las 1000 calorías equivalente a una kilocaloría, ¿no es cierto? Entonces, con este dato podemos ya trabajar directamente en la fórmula. Entonces, de la cantidad de calor, 1000 calorías vendría a ser reemplazado por una kilocaloría, ¿ya? Multiplicada, o dividida, perdón, para la masa que tenemos que pasar a kilogramos, que vendría a ser 0,2 kilogramos, transformando de gramos a kilogramos, eso sí es muy importante que tengan en cuenta, y por el calor específico del aluminio, que habíamos trabajado ya, 0,215, las unidades, pongámosle también, serían las kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius. Perfecto, entonces tenemos ya las unidades completas. Tenemos que verificar si hay simplificación de las mismas, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí los kilogramos con los kilogramos y también las kilocalorías con las kilocalorías del calor específico. Y es obvio que vamos a obtener directamente la variación de temperatura en grados centígrados, que es la unidad que nos quedó sin simplificar, ¿no es cierto? Por lo tanto, para obtener ya el dato final, variación de temperatura, trabajamos entonces con los datos que tenemos en la ecuación. Vamos a resolver. Tenemos en el numerador el 1 dividido para la multiplicación de 0,2 por 0,215, lo cual nos da como consecuencia 23,25 grados Celsius. 23,25 grados Celsius. 23,25 grados Celsius. Recordemos, es positivo, por lo tanto, absorbe calor, ¿no? Anotemos esto. Ya con la costumbre no vamos a hacer necesario notar, ustedes ya van a saber que la variación de temperatura es el positivo, absorbe calor, caso contrario, cede calor. Perfecto, absorbe calor. Muy bien, esto sería entonces la solución en este segundo problema. Vamos a ir incrementando un poquito el grado de dificultad mientras avanzamos. Vamos a pasar entonces a un tercer ejercicio. En este tercer ejercicio, el enunciado nos dice lo siguiente. Calcule la masa del mercurio, ¿sí? Masa, por lo tanto, es la incógnita, M igual incógnita. Recordemos, el material es el mercurio, para registrar en la tabla, no el valor del calor específico, que pasó de 20 grados centígrados hasta 100 grados Celsius. Perdón, entonces tendremos aquí un dato de temperatura inicial T sub 0,
me habla de 20 grados centígrados, 20 grados centígrados, y una temperatura final de 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces anotamos el dato, 100 grados Celsius. También nos hace mención que absorbe 5.400 calorías. Por lo tanto, también tenemos el dato de Q, ¿sí? Cantidad de calor, 5.400 calorías. Perfecto, entonces nos hace falta el dato de la sustancia, el mercurio, que es equivalente, según la tabla que tenemos, de 0,033 kilocalorías por kilogramo grados Celsius. Entonces vamos a trabajar con sus datos del problema. Recordemos que me pide calcular la masa del mismo, entonces vamos a partir, como lo hicimos en programas anteriores, del calor específico, perdón, de la fórmula de cantidad de calor Q, la cual es igual masa por el calor específico y por la variación de temperatura. ¿Ya? Entonces, sabemos muy bien que la variación de temperatura depende de valores iniciales y finales en los cuales la sustancia haya cambiado su temperatura, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos hacer un cálculo aparte, ¿sí? Directamente aplicando la fórmula para determinar el valor de la variación de temperatura, que sería restando la temperatura final de la inicial, ¿no es cierto? Sería entonces los 100 grados Celsius menos los 20 grados Celsius. Y este valor colocarle en la variación de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, sabemos muy bien haciendo la diferencia, 80 grados Celsius será el resultado para ser reemplazado en la variación de temperatura, ¿no es cierto? Perfecto, entonces me pide calcular la masa, por lo tanto debemos despejar de la fórmula de cantidad de calor. Como nos damos cuenta, el calor específico y la variación de temperatura multiplican a la masa, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos pasar el calor específico y la variación de temperatura bajo la cantidad de calor Q. Me quedaría entonces que la masa es igual a la cantidad de calor Q, aquí, cantidad de calor Q, todo sobre el calor específico de la sustancia, en este caso es del mercurio, por la variación de temperatura, que sería, en un siguiente paso, reemplazarle con el dato de 80 grados Celsius, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos ya despejada la fórmula de la masa. Vamos a reemplazar los datos en el problema. Me quedaría entonces que la masa igual a la cantidad de calor. Aquí también tenemos nuevamente que verificar las unidades. Es muy importante para coincidir con las simplificaciones en los siguientes pasos, ¿no? Tenemos 5.400 calorías. Me fijo en el calor específico y me viene en kilocalorías, ¿no es cierto? Si yo quiero pasar de calorías a kilocalorías, la división es para 1.000, ¿no es cierto? Entonces sería 5.4 kilocalorías. Tenemos el dato de la cantidad del calor. Esto dividido para el calor específico del mercurio, tenemos entonces 0.033 o 0,033 kilocalorías por kilogramo grados Celsius. A ver, hagamos estas las unidades. Sería entonces kilogramo grado Celsius. Perfecto. Entonces, eso me va a dar el valor de la masa. Verificamos si hay unidades por ser simplificadas. Tenemos entonces aquí que las kilocalorías se van a ir con las kilocalorías, ¿sí? Y también, si nos falta algún dato, claro que nos falta algún dato, nos falta multiplicar por la variación de temperatura, ¿no? Se estaba pendiente por la variación de temperatura, recordemos 80 grados Celsius, ¿no? Ese dato casi se nos olvida, pero tenemos aquí ya adjunto, y obviamente las unidades grados Celsius con grados Celsius se van a eliminar, ¿no? Quedando únicamente la masa en kilogramos, que es la unidad oficial de la masa, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya el resultado final
sería que la masa es igual, realizamos los cálculos, me quedaría entonces 5.4 en el numerador dividido para la multiplicación del calor específico 0.033 por la variación de temperatura 80, me quedaría como resultado 2,04 kilogramos. 2,04 kilogramos debería ser la respuesta al ejercicio, ¿no? Muy bien. Finalizamos el mismo, 2,04 kilogramos. Vamos a pasar a un cuarto ejercicio. En el siguiente problema tenemos los datos a continuación. Una masa de 30 gramos de zinc, es la sustancia en la que vamos a trabajar, está a 120 grados Celsius. Tenemos 120 grados Celsius como temperatura inicial, que absorbe 1,4 kilocalorías. Por lo tanto, tenemos el dato de cantidad de calor, 1,4 kilocalorías. Perfecto. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuál será la temperatura final? Por lo tanto, tenemos la temperatura final como incógnita, ¿no? También nos hace falta averiguar el valor del calor específico del zinc, que según los datos de la tabla tenemos 0,093. Entonces anotamos aquí 0,093 kilocalorías por kilogramo grados Celsius. Perfecto, entonces vamos a trabajar con esa unidad. A ver, cambiémosle un momentito, este 3 de aquí no me está gustando. ¿Ya? A ver, hagamos más bonito el 3. Perfecto, muy bien. Tenemos entonces ya el dato completo. Trabajamos directamente sobre la fórmula de cantidad de calor, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí masa por el calor específico y por la variación de temperatura, lo que me da como consecuencia igual al calor, a la cantidad de calor Q1, ¿cierto? Perfecto, entonces notamos una cosa importante aquí que me pide el valor de la temperatura final. Entonces, tengo que reemplazar el valor de la variación de temperatura con sus valores correspondientes, ¿no es cierto? Entonces yo podría hacerlo de la siguiente manera: masa por el calor específico, y esto multiplicado por temperatura final menos la temperatura inicial es igual a la cantidad de calor Q, ¿ya? Aquí le da la vuelta a la ecuación, no pasa absolutamente nada, recuerden que es una igualdad, entonces da lo mismo trabajar de un lado como del otro lado, ¿no es cierto? ¿Por qué he reemplazado los valores de temperatura final y de temperatura inicial en lugar de la variación de temperatura? Porque dentro de estos datos está justamente la incógnita que queremos calcular. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo procedemos a hacer el cálculo de la temperatura final? Primero sería despejando los valores de la masa y el calor específico para que me quede únicamente las temperaturas ya sin los paréntesis, ¿no? Entonces, sería de la masa y el calor específico de pasar al otro lado dividiendo, ¿no es cierto? Entonces me quedaría temperatura final menos la temperatura inicial de sub 0 es igual a Q, la cantidad de calor, todo sobre la masa y el calor específico. Masa multiplicado por el calor específico. Perfecto, entonces me quedaría de esa manera. ¿Cómo me pide calcular la temperatura final? El menos TO, que está restando TF, pasaría al otro lado sumándolo, ¿cierto? Voy a hacer el cambio directamente acá, más TO, en la mitad de la fracción, más T sub 0, y le elimino la ecuación en este lado. Tendríamos entonces que TF, temperatura final, es igual a la cantidad de calor sobre la masa por el calor específico, y toda esta fracción más la temperatura sub 0 o temperatura inicial. Perfecto, entonces vamos a reemplazar los datos. Tenemos la temperatura final, ¿ya?
Correcto. En el siguiente paso quedaría de esta manera, ¿no? Temperatura final es igual. Vamos a trasladar los datos de la cantidad de calor. Tenemos ventajosamente ya en kilocalorías. Sería entonces 1.4 o 1,4 kilocalorías. Todo esto dividido para la masa. Algo importante con la masa. Tenemos en gramos, entonces deberíamos pasarle a kilogramos, porque es la unidad correspondiente con el calor específico, ¿cierto? Entonces tendríamos 0,03 kilogramos, ¿ya? Pasándole los 30 gramos a kilogramos. Y también tenemos que multiplicar por el valor del calor específico, en este caso del zinc, de 0,093, ¿no? Multiplicado entonces por 0,093 kilocalorías por kilogramo grados Celsius. Por kilogramo grados Celsius. Perfecto. Muy bien, unidades para ser simplificadas. Me pide calcular la temperatura final, por lo tanto, me hace falta un pequeño dato, ¿cierto? Me estaba olvidando eso. Extendamos la línea de fracción. Tendríamos entonces también que adjuntar el valor de la temperatura inicial, ¿no es cierto? Que en este caso sería 120 grados Celsius. Voy a colocarle aquí más 120 grados Celsius. ¿Ya? Perfecto, entonces, ahora sí está completa la ecuación. Vamos a tratar de eliminar ciertas unidades, ¿no? Tenemos entonces las kilocalorías, que se van con las kilocalorías, y los kilogramos con los kilogramos. Perfecto. Muy bien, tenemos entonces esta primera parte, hemos eliminado ya las unidades que deben ser simplificadas. Me quedaría únicamente en términos de grados Celsius, ¿no? Y es lógico porque me piden calcular la temperatura. Voy a pasarme toda esta operación a la de acá para continuar. Completando la ecuación, les había mencionado que esto voy a pasar al lado de acá, resolviendo ya la operación matemática que tengo a continuación, ¿no? Esto sería entonces los 1,4 dividido para el producto de 0.03 por 0.093, me da como consecuencia 50.17. Conocemos este dato, temperatura final es igual a 50.17 grados Celsius, que sería la unidad que quedó simplificada, ¿cierto? Completando más la fórmula, 1.4, 0.03, revisemos cada uno de los datos, 0.093, 50.17, sí tenemos correctos los datos, ¿no es cierto? 0.3 por 0.093, el valor de... Ya, aquí hay una cosita que se me está escapando, tal vez digité mal, volvamos a hacer. Sería 1.4 dividido para 0.03 por 0.093. Este dato creo que le dejé sin un 0. Sí, correcto, 501.72. Esto hay que rectificar, ¿sí? Me sale aquí 501.72. Entonces, completemos 501.72 grados Celsius, ¿no? Es del valor de esta fracción, ¿no? Recordemos que no terminamos todavía el ejercicio, me hace falta sumarle más los 120 más 120 grados Celsius, lo que me da como consecuencia que la temperatura final en el problema, ya como resultado global, me da sumándole los 120 más 120 grados Celsius, me queda 621.79 grados Celsius. Sería la temperatura final y sería el último dato por calcular.
Les recuerdo que la temperatura final, todo este valor habíamos pasado hacia la parte de arriba. Sí, voy a señalarles, por si acaso se perdieron. Entonces, para que tengan una idea, nos trasladamos desde esta parte de aquí, ¿sí? Hacia la parte de acá, para continuar con la fórmula. Perfecto, entonces vamos a pasar a un último problema. Para este último ejercicio tenemos los datos siguientes. ¿Qué dicen? ¿Cuánto calor? Por lo tanto, tenemos ya la incógnita, cantidad de calor Q, tenemos como incógnita, puede ser absorbido, al decir absorbido, recordemos que el valor es positivo de Q, por una moneda de cobre, me dan el dato del calor específico del cobre, ya no es la unidad que habitualmente hemos venido trabajando como los kilocalorías sobre kilogramo grados Celsius, sino nos da el siguiente dato. A ver, borramos esta parte de acá para trabajar con las unidades que nos proporciona el ejercicio, que son 0,385, 0.385 joules, sobre gramos grados Celsius. Entonces anotamos esa unidad, gramos grados Celsius. Perfecto, entonces es con la unidad que vamos a trabajar a continuación. Aquí, perfecto, gramos, cuya masa es de 3,1 gramos. Tenemos entonces también el dato de la masa, 3,1 gramos, 3,1 gramos. Entonces aquí, si su temperatura se eleva de menos 8 grados Celsius, tenemos entonces una temperatura sub cero, temperatura inicial, menos 8 grados Celsius, o también 8 grados Celsius bajo cero, ¿no? Debería ser igual. A 37 grados Celsius. A 37 grados Celsius. Perfecto, entonces los datos están claros, me pide calcular la cantidad de calor. Trabajamos entonces con esos datos, ¿no? Vamos a trabajar sobre la formulita de cantidad de calor que ustedes ya conocen. Sería entonces Q es igual a la masa por el calor específico y por la variación de temperatura. Variación de temperatura. Perfecto. Notemos una cosa importante, ¿no? Que la variación de temperatura depende de la temperatura inicial y final. Podemos hacer el cálculo, como lo hicimos en un problema anterior, partiendo de los dos datos, ¿no? Sabemos muy bien que la variación de temperatura procede de la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con el signo. Si yo reemplazo estos datos, me quedarían los 37 grados Celsius, ¿sí? Menos la temperatura inicial, ¿no es cierto? Entonces tenemos negativo 8 grados Celsius, ¿ya? Lo cual me da como consecuencia, si nosotros hacemos la operación, me da como consecuencia 45 grados Celsius, ¿no? Entonces, este dato de aquí me queda 45 grados Celsius. Perfecto. Entonces, es muy importante tener en cuenta los signos, ¿cierto? Por lo tanto, la variación de temperatura, 45 grados Celsius. Entonces, con este valor ya podemos tratar de resolver la cantidad de calor. Y es importante también, si nos damos cuenta en las unidades del calor específico de este material, como es el cobre, que la masa viene en gramos. Por lo tanto, no habría ningún inconveniente con las unidades de la masa, ¿no es cierto? Que viene ya directamente en gramos. Perfecto, entonces vamos a reemplazar los datos en la fórmula. Me quedaría que Q es igual, la masa tenemos los 3,1 gramos, 3,1 gramos, multiplicado por el calor específico, tenemos aquí el dato, 0,385 joules, pongamos joules, sobre gramo grados Celsius, sobre gramos grados Celsius,
y multiplicado por la variación de temperatura que tenemos los 45 grados Celsius. Perfecto, entonces vamos a fijarnos si hay unidades por simplificar. Obviamente las hay. Tenemos los gramos que se van con los gramos y también los grados Celsius que se van con los grados Celsius, ¿no? Me queda entonces que la cantidad de calor Q, voy a anotar aquí, ¿sí? La cantidad de calor Q es igual, a ver, calculemos entonces, sería 3.1 por 0,385 y por 45 me da un total de 53,7. Anotamos 53,7 joules. ¿Ya? Recordemos que joule también es una unidad de energía, una unidad de cantidad de calor. Sabemos bien que nosotros podemos pasar de los joules a calorías con la equivalencia que les había proporcionado en la parte teórica, pero no nos pide eso directamente, entonces me quedaría la respuesta en joules 53.7. Esto es entonces un resumen de la resolución de ejercicios. En una primera parte estaremos con una segunda parte con problemas ya con un grado de dificultad un poquito mayor. Muchísimas gracias.